Cada mañana, antes del primer sorbo de café, ella hace lo mismo que lleva haciendo desde los 50 años. Una tableta, un vaso de agua. El gesto de quien cuida su corazón, porque así le dijeron que debía hacerlo. Así se lo dijo su médico. Así lo hacen sus vecinas. Así lo hace la mitad de los mayores de 70 años en el mundo hispanohablante. Pero, ¿y si ese hábito que consideras protector fuera en realidad lo que está acelerando tu muerte? No es una pregunta retórica, no es alarmismo. Es exactamente lo que 3 de los estudios clínicos más importantes de la última década concluyeron de forma simultánea en el año 2018, publicados en el New England Journal of Medicine, la revista médica más prestigiosa del planeta. Quédate, porque lo que estás por escuchar puede cambiar la vida de alguien que quieres. Hola, soy la doctora Beatriz Olvera, y este es Cura Oculta, el canal donde revisamos la ciencia detrás de lo que te recetan, de lo que te recomiendan y de lo que llevas años creyendo que es verdad, para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu salud y la de tu familia. Tengo formación en medicina interna y me he especializado en el seguimiento de evidencia clínica actualizada. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para darte información real, con respaldo científico, de la misma manera en que me gustaría que alguien se la diera a mi propia madre. Hoy vamos a hablar de la aspirina, y específicamente de por qué, si tienes más de 70 años y la estás tomando como prevención, necesitas tener una conversación urgente con tu médico. Vamos por partes. Para entender por qué esto importa tanto, necesitas saber cómo llegamos aquí. ¿Cómo fue que la aspirina se convirtió en una de las píldoras más recetadas del mundo para personas mayores? Todo comienza con una propiedad farmacológica muy específica de la aspirina: su capacidad para inhibir de forma irreversible la agregación plaquetaria. En palabras más simples, la aspirina le dice a tus plaquetas que dejen de pegarse entre sí. Las plaquetas son las células que forman los coágulos, y los coágulos, cuando se forman en arterias ya estrechas por la arteriosclerosis, son los responsables directos de los infartos y de ciertos tipos de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Ese mecanismo tiene sentido, y tiene evidencia sólida detrás. Desde la década de los 80 y los 90, los estudios mostraron algo muy claro. En personas que ya habían sufrido un infarto o un derrame cerebral previo, una dosis baja diaria de aspirina, generalmente entre 75 y 100 miligramos, reducía significativamente el riesgo de tener un segundo evento. Eso se llama prevención secundaria. Secundaria porque ya hubo un primer evento, y para ese grupo, el beneficio era real, robusto, y estaba respaldado por décadas de datos. El problema comenzó cuando ese mismo principio se extendió a personas que nunca habían tenido un infarto ni un derrame. A personas que simplemente tenían ciertos factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, colesterol elevado, diabetes, edad avanzada. La lógica parecía impecable. Si la aspirina protege al corazón ya dañado, ¿no tendría sentido proteger también al que todavía está sano? Esa lógica se convirtió en política médica, en recomendaciones, en recetas, en frascos de aspirina en millones de mesas de noche. Y durante décadas, nadie puso en duda esa recomendación con la suficiente fuerza, con los estudios suficientemente grandes y rigurosos para saber si el beneficio preventivo realmente superaba los riesgos para personas mayores sin enfermedad cardiovascular previa. Hasta 2018. En octubre de 2018, el New England Journal of Medicine publicó simultáneamente los resultados de 3 ensayos clínicos a gran escala que sacudieron la medicina preventiva de manera profunda y definitiva. El más importante de todos se llamó ASPRI. Las siglas en inglés significan Aspirina en la reducción de eventos en los ancianos. Fue coordinado por investigadores de Australia y Estados Unidos y publicado por el Dr. John McNeil y su equipo. Se siguió durante una media de 4 años y medio a 19.114 personas mayores de 70 años que no tenían enfermedad cardiovascular, demencia ni discapacidad significativa al inicio del estudio. Eran personas sanas o relativamente sanas que estaban tomando aspirina simplemente para prevenir futuros problemas cardíacos. Exactamente el perfil más común entre los mayores que toman aspirina hoy. Los resultados fueron perturbadores. La aspirina no redujo el riesgo de infartos ni de derrames cerebrales en ese grupo. Cero beneficio cardiovascular demostrable en prevención primaria en mayores de 70 años. Pero sí aumentó de forma estadísticamente significativa el riesgo de hemorragia mayor, es decir, sangrado grave interno, incluyendo sangrado digestivo y cerebral.
Y aquí viene el dato que nadie esperaba, el que generó más debate en toda la comunidad médica. El mismo grupo de investigadores publicó un segundo análisis, en el mismo número de la revista, mostrando que las personas del grupo que tomaba aspirina tenían una mortalidad por cáncer significativamente más alta que las del grupo que tomaba el placebo. No era una señal pequeña, era una diferencia real, con implicaciones enormes para millones de personas. Eso está publicado, está revisado por pares, está ahí. El segundo estudio se llamó ARRIVE, liderado por el Dr. Michael Gassiano, y publicado en la revista The Lancet, también en 2018. ARRIVE siguió a más de 12.000 adultos de mediana y avanzada edad, con riesgo cardiovascular moderado, sin historia previa de eventos cardiovasculares. Conclusión. La aspirina no redujo de forma significativa los eventos cardiovasculares mayores, pero sí aumentó el riesgo de sangrado gastrointestinal. El tercer estudio fue ASCEND, enfocado específicamente en personas con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular previa. La diabetes es un factor de riesgo cardiovascular importante, y por eso este grupo había sido considerado candidato natural para la aspirina preventiva. ASCEND mostró que sí había una reducción modesta del riesgo de eventos vasculares, pero esa reducción era casi exactamente cancelada por el aumento del riesgo de sangrado mayor. Un equilibrio que, en el mejor de los casos, deja el beneficio neto en casi nada. 3 estudios, 3 resultados apuntando en la misma dirección, publicados el mismo mes, en las 2 revistas médicas más importantes del mundo. El consenso científico comenzó a moverse, y moverse rápido. El mensaje central que emerge de toda esa evidencia es este. Hay una diferencia fundamental entre 2 tipos de prevención con aspirina. La prevención secundaria, para quien ya tuvo un infarto o un derrame isquémico, sigue siendo válida y respaldada. La aspirina en ese contexto salva vidas. La prevención primaria, para quien nunca ha tenido un evento cardiovascular y simplemente quiere protegerse, especialmente a partir de los 70 años, ya no está justificada por la evidencia. El riesgo de sangrado grave supera al beneficio cardiovascular que se esperaba obtener. Eso cambia todo. Ahora quiero darte algo concreto, algo que puedas llevar contigo a la próxima conversación con tu médico o con el médico de tu familiar. Voy a explicarte los 5 riesgos reales de tomar aspirina después de los 70, que muchas veces no se mencionan con suficiente claridad en la consulta. Vamos del 5 al 1. La aspirina irrita el revestimiento del estómago y del intestino. Con el paso del tiempo, esa irritación puede convertirse en úlceras. En personas mayores, cuya mucosa gástrica ya es más frágil y cuya capacidad de regeneración es menor, ese riesgo se multiplica. Una hemorragia digestiva puede manifestarse como heces oscuras o con sangre, vómitos con aspecto de café molido, o simplemente una anemia que nadie explica. En muchos casos, la persona llega a urgencias en estado crítico, sin haber sentido ningún dolor previo. Los datos del estudio ASPRI y del ARRIVE confirmaron que este riesgo es real y significativo en mayores que toman aspirina sin indicación clara. Aquí hay una ironía cruel. La aspirina se receta para prevenir el ictus isquémico, el que ocurre por un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo cerebral. Pero existe otro tipo de ictus, el hemorrágico. En este caso, un vaso sanguíneo del cerebro se rompe y sangra hacia el tejido cerebral. La aspirina, precisamente por su efecto anticoagulante, aumenta el riesgo de este tipo de derrame. En personas mayores, cuyos vasos cerebrales ya pueden tener cierta fragilidad acumulada por la edad y la hipertensión, ese riesgo no es trivial. Una persona mayor de 70 años raramente toma un solo medicamento, toma varios, y muchos de ellos tienen efecto sobre la coagulación. Los anticoagulantes orales, como warfarina, rivaroxaban o apixaban, son extremadamente comunes en personas con fibrilación auricular o con antecedentes de trombosis venosa profunda. Combinar aspirina con cualquiera de estos medicamentos sin indicación médica específica y sin monitoreo adecuado puede llevar a sangrados graves que en personas mayores son difíciles de revertir y potencialmente fatales. Esta interacción farmacológica es uno de los puntos ciegos más frecuentes en personas que se automedican con aspirina.
Este fue el hallazgo más inesperado y más debatido del estudio ASPRE. El análisis de mortalidad, publicado por el equipo de McNeil en el New England Journal of Medicine en 2018, mostró que las personas que tomaban aspirina diaria tenían una tasa de mortalidad por cáncer más alta que las que tomaban placebo. El mecanismo exacto no está del todo claro y la investigación continúa. Algunas hipótesis apuntan a que la aspirina podría enmascarar síntomas tempranos de ciertos cánceres o interferir con algunos mecanismos inmunológicos de vigilancia tumoral. Lo que importa es que el dato está ahí y que no puede ignorarse al momento de evaluar el balance riesgo-beneficio. Guardé este para el final porque es el más grave en términos de consecuencias inmediatas. Una hemorragia cerebral, especialmente en personas mayores que ya pueden tener cierto grado de atrofia cerebral o fragilidad vascular, puede ser fatal o dejar secuelas permanentes e irreversibles. La aspirina, al inhibir la agregación plaquetaria, disminuye la capacidad del organismo de detener ese sangrado de forma natural. En caídas, que son extremadamente frecuentes en mayores de 70 años, incluso un golpe en la cabeza que en otra persona no causaría daño serio, puede desencadenar un sangrado intracraneal peligroso en alguien que toma aspirina de manera crónica. Quiero detenerme aquí un momento para ser muy clara, porque lo que acabo de decir no significa que la aspirina sea un medicamento malo, ni que nadie deba tomarla. Hay personas para quienes la aspirina sigue siendo fundamental y potencialmente salvavidas. Si tuviste un infarto de miocardio, estás en ese grupo. Si tuviste un ictus isquémico previo, también. Si tienes ciertos tipos de enfermedad arterial periférica o si te colocaron un stent coronario, la aspirina forma parte de tu tratamiento y no debes interrumpirla sin consultarlo con tu médico. Para ese perfil, la evidencia de beneficio en prevención secundaria sigue siendo sólida. El problema no es la aspirina en sí misma. El problema es la aspirina tomada sin una indicación clara, en personas mayores de 70 años que nunca han tenido un evento cardiovascular, simplemente porque es buena para el corazón o porque el médico de hace 15 años me la recetó. Si ese es tu caso, o el caso de alguien en tu familia, la conversación con el médico debe ocurrir pronto. ¿Qué preguntar en esa consulta? Hay 3 preguntas clave. Primera, ¿estoy tomando esta aspirina por prevención primaria o secundaria? Segunda, a la luz de los estudios ASPRE y ARRIVE publicados en 2018, ¿sigue estando justificado que yo la tome? Tercera, ¿podría pedirme un análisis de sangre para evaluar si tengo signos de sangrado oculto? Esas 3 preguntas bastan para arrancar una conversación informada. Quizás te estás preguntando algo que me parece completamente legítimo. Si la evidencia estaba ahí desde 2018, ¿por qué tantos médicos siguen recetando aspirina preventiva? ¿Por qué nadie lo dijo antes con tanta claridad? La respuesta es incómoda, pero honesta. Los consensos médicos cambian lento, muy lento. Las guías clínicas tardan años en actualizarse. Los médicos que formaron su práctica en los 90 y los 2000 aprendieron que la aspirina preventiva era una buena práctica, y cambiar esa creencia requiere tiempo, formación continua y acceso a la nueva evidencia. No es mala fe, es la inercia natural de cualquier sistema grande. Pero la actualización llegó, y llegó de la mano de la entidad de referencia en medicina preventiva en los Estados Unidos, el US Preventive Services Task Force. En 2022, ese organismo publicó en la revista JAMA una actualización de sus recomendaciones oficiales. Y fue contundente. Para adultos de entre 40 y 59 años, con factores de riesgo cardiovascular elevado, la decisión de tomar aspirina debe ser individualizada, conversada entre médico y paciente. Para adultos de 70 años en adelante, la recomendación es clara: no iniciar aspirina en dosis bajas para prevención primaria de enfermedad cardiovascular. El daño potencial supera al beneficio esperado. Por primera vez en décadas, una institución de referencia mundial decía: para los mayores de 70 sin historia cardiovascular, no la recetes de forma rutinaria. Ese cambio ya está en las guías. Ahora necesita llegar a cada consulta médica y a cada mesa de noche donde hay un frasco de aspirina que nadie ha cuestionado en años. Antes de cerrar, quiero darte un resumen de acciones concretas. Cosas que puedes hacer esta semana. 1. Revisa si tú o un familiar mayor de 70 años está tomando aspirina de forma diaria. Busca en la mesita de noche, en el botiquín, en el organizador de pastillas. Si hay aspirina ahí, pregunta por qué. 2. Identifica si la indicación es por prevención primaria o secundaria.
¿Hubo alguna vez un infarto, un derrame, una intervención cardíaca? Si la respuesta es sí, la aspirina probablemente tiene sentido. Si la respuesta es no, necesitan hablar con el médico. 3. No interrumpas el medicamento por tu cuenta. Esto es importante. No veas este video y al día siguiente tires la aspirina a la basura. Hay situaciones en que suspenderla abruptamente puede generar riesgos. El médico debe guiar esa decisión. 4. Lleva las preguntas escritas a la consulta. Médico, ¿esta aspirina es por prevención primaria o secundaria? A la luz de los estudios de 2018, ¿sigue estando justificada para mí? ¿Hay algún análisis que deba hacerme? 5. Comparte este video. Con la persona mayor que conoces, con su hijo o hija, con quien la cuida. La información que escuchaste hoy no está en el prospecto de la aspirina, pero está en las revistas médicas más importantes del mundo. Y ahora también está aquí. Esa mujer de la cocina que viste al inicio del video no es un personaje inventado, es real. Tiene 72 años, o 78, o 69. Es tu madre, tu suegra, tu vecina, quizás tú misma o tú mismo. Lleva haciendo lo mismo cada mañana porque alguien le dijo que eso la protegía, porque confió en ese consejo, porque quiere vivir más y mejor. La ciencia no le falló, pero el tiempo que tardamos en actualizar esa ciencia para que llegara a su mesa de noche, ese tiempo sí le falló. Hoy tienes la información, y eso cambia las cosas. No te pido que desconfíes de tu médico, te pido que vayas a esa consulta con más preguntas, que seas parte activa de la decisión sobre tu cuerpo, que si tienes un familiar mayor, lo acompañes con esta conversación. Si este video te fue útil, compártelo, no como un dato de salud genérico. Compártelo con esa persona específica en tu mente ahora mismo. Ya sabes quién es. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo información de este tipo. Ciencia médica actualizada, explicada con claridad, sin alarmar innecesariamente, pero sin esconder lo que importa. Soy la doctora Beatriz Olvera. Cuídate y cuida a los que te rodean.